Buenos días, mi nombre es Juan Alberto Rojas, soy el secretario de Primera Instancia número 1 de Cádiz y la organización ha tenido a bien invitarme a ejercer como moderador en esta segunda mesa redonda. Pero antes y ante todo me gustaría, como ya hizo ayer nuestro compañero y coordinador Pedro Campoy, volver a agradecer a la organización que haya elegido la ciudad de Cádiz para el desarrollo de esta jornada de la fe pública y también manifestaros pues, lo contentos y lo felices y agradecidos que estamos todos los secretarios de Cádiz por poder recibir a tantos y tan ilustres compañeros, así como a los ponentes que están contribuyendo a realzar y a dar lustre a estas 25 jornadas de la fe pública. Nosotros esperamos y confiamos en que lo estéis pasando bien, en que ayer lo pasarais bien y disfrutarais de la visita a la Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, también de la visita de Cádiz, donde supongo que, entre otras cosas, os llevarían a ver lo que fue, como decía nuestro presidente Rafael Lara, el otro día, lo que fue la primera sede del Tribunal Supremo, que estaba justo ahí al lado. Si no, pues, como es normal, todos los secretarios de Cádiz nos ofrecemos para enseñároslo o para enseñaros cualquier cosa de la ciudad o cualquier cosa que tengáis a bien preguntarnos o reclamar de nosotros. Pues como decía, el que entonces se llamaba Alto Tribunal o Supremo Tribunal de Justicia, entonces se llamó, inauguró lo que es la organización de la Administración de Justicia que ha pervivido durante 200 años. Por eso, precisamente, la mesa redonda que vamos a celebrar a continuación pues está de plena actualidad, ¿no? La modernización de la justicia y el papel que los secretarios estamos llamados a desempeñar en ella. Como decía también nuestro presidente, estamos ante una encrucijada histórica, un cambio después de 200 años de la Administración de Justicia, de la cual nosotros pretendemos y reclamamos ser protagonistas. Y para ilustrarnos sobre esta cuestión de tanta actualidad que día a día estamos viviendo en nuestros despachos y en nuestro entorno, nada mejor que los dos excepcionales ponentes que tengo el honor de presentaros. De un lado, nuestro compañero Fermín Villarrubia, secretario que compatibiliza su trabajo de secretario de instancia y además de ser profesor asociado de Derecho Constitucional, y además es el presidente del Comité de Estudios e Informes del Colegio Nacional de Secretarios y coautor del que todos conocéis de sobra, el Manual Práctico sobre las Reformas Procesales, que yo creo que a día de hoy es una de las obras de referencia que todos en el día a día tenemos encima de la mesa de nuestro despacho y consultamos frecuentemente, y del cual esperemos que dentro de poco haya una actualización y ampliación que nos sirva. De otro lado, también intervendrá don Vicente Guzmán Fluja, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, ilustre jurista y procesalista, cuyas obras son sobradamente conocidas y que además ha formado parte de la comisión redactora del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también está llamada a ser otro de los hitos en la modernización de la oficina judicial. Y sin más preámbulos, pasamos ya a escuchar a nuestro compañero Fermín. Fermín, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, Juan Alberto, por tus palabras, que agradecemos, aunque no compartimos. Y muchas gracias a los que estáis aquí a esta hora. También gracias a los que, siguiendo los consejos de la alcaldesa y en nombre de Cádiz, han seguido aquello de vuelvo enseguida. Y esperemos que en la jornada que hoy nos queda, que se promete intensa, podamos llevarnos todos un buen recuerdo de estas 25 jornadas que son históricas no solo por su ordinal, sino también por el aniversario que anuncia para el año que viene desde el punto de vista constitucional. Bueno, yo, por mi lado, prometo cumplir, por un lado, en tratar de no ser demasiado pesado y, por otro lado, en ajustarme, cosa que sé que agradeceréis, a un tiempo de unos 40 minutos, con el objetivo de que luego no solo hable Vicente Guzmán, sino que pueda plantearse también un cierto debate o un cierto diálogo, puesto que, como en la inauguración dijo el presidente del colegio, se abre un tiempo de propuestas, de ideas y quizás de revisiones o actualizaciones del modelo de modernización de la justicia. Bueno, yo cuando el presidente del colegio me dijo que, como él dice las cosas, por cierto, te toca hablar, pues lo cierto es que el título de la ponencia que me encomendó me resultó de las más difíciles que he dado. Yo tampoco presumo, pero quizás tengo un perfil más técnico, y esto, hablar de la modernización de la justicia y el papel de los secretarios judiciales en ella, me ha resultado bastante difícil, quizás de las ocasiones en las que más difícil te resulta documentarte, ¿no? No obstante, y es algo que quiero decir, creo que
este título es idóneo en este momento por varias circunstancias, ¿no? En primer lugar, por la actual situación de crisis económica, repetida, reconocida y seguramente continuada, que nos obliga a plantearnos nuevas cosas. Por otro lado, por la experiencia ya implantada de la oficina judicial, a la que no podemos reconocer la existencia de críticas y que por tanto nos puede permitir también plantearnos, ¿por qué no?, procesos de mejora, de revisión o de actualización o como queráis llamarlo. Y en tercer lugar, también qué duda cabe, por el horizonte político que predice que en un sentido u en otro hay un nuevo equipo ministerial después del 20 de noviembre, ¿no? Por estas tres razones yo creo que es idóneo, o por lo menos empezar a hablar de esas propuestas en consonancia con ese foro que ya anunció el presidente en su discurso de apertura, con un único fin, ¿no? Y es lo que siempre hemos buscado los secretarios judiciales, ser papel protagonista en lo que es el proceso de modernización de la justicia. Pues bien, yo cuando empecé a preparar la ponencia, traté de documentarme, traté de buscar un poco las nuevas cosas que se habrían visto, que se podían haber podido ofrecido sobre modernización, ¿no? Y una de ellas, que no fueron muchas, ya la verdad, fue lo de una consultora esta, como puede ser otra cualquiera, donde vienen a ofrecer ya procesos o mapas de procesos que más que otra cosa dan susto, ¿no? A mí esto me da miedo ver estas cosas y creo que se nos quedan todavía un poco alejadas, ¿no? Por eso podemos decir que es que muchas veces ya hasta nos cansa un poco de oír hablar de modernización de la Administración de Justicia, ¿no? Todos reconocemos que es un proceso complejo, se han hablado de muchos ejes, o reconocemos que existen muchos actores en este proceso. En todo caso, otra de las conclusiones, otra de las ideas que me gustaría que todos nos quedásemos aquí, son algunas conclusiones que no debemos perder de vista ni siquiera con una deficiente puesta en marcha de la oficina judicial. Por un lado, tenemos que admitir que el proceso de modernización no solo es necesario, sino que sigue siendo imprescindible en el ámbito de la Administración de Justicia. Por muy cansados que estemos de oír de hablar del asunto, todos tenemos que seguir afirmando que es inaplazable, que es necesario ese proceso de modernización de nuestra Administración. Y por otro lado, y yo cuando se me critica la oficina judicial pienso en esto, creo que es perfectamente todavía hoy vigente la afirmación de que el antiguo modelo organizativo, los antiguos juzgados no son ya la solución de la justicia, que la creación de más y más unidades judiciales no es la solución a la modernización de la Administración de Justicia. A lo mejor la actual oficina tampoco lo es de manera completa, pero desde luego la antigua oficina sí que no lo es. ¿Cómo encajar todo este puzzle? Pues es una cuestión para los que se nos abren unos meses de debate, de propuestas y en la que también los secretarios tenemos que ser partícipes. Pero en definitiva, y buscando datos, si vemos tablas como esta, donde se explica el porcentaje de litigiosidad de la Administración de Justicia en la memoria del Consejo, ¿cómo no podemos plantearnos que es necesaria esa modernización? Si en el año 2000 la tasa de asuntos por cada 1000 habitantes era de 163 asuntos y en el año 2010 esa tasa subió al 199, es decir, 200 asuntos por cada 1000 habitantes, es decir, en términos sencillos, si de cada 5 habitantes, si de cada 5 personas que estáis aquí, una tiene un asunto en los juzgados y tribunales, con este incremento, ¿cómo no podemos ver como imprescindible el proceso de modernización de la justicia? O si miramos el barómetro de la encuesta del Colegio de Abogados que publicó en su última revista, donde si veis el 50% considera que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal, o a la derecha si veis que casi el 58% considera que la imagen de la justicia es anticuada, ¿cómo alguien puede negar la necesidad de modernizar la Administración de Justicia, la vuelta al antiguo sistema? Lo cierto es que, aunque no lo creamos, fue el Consejo General del Poder Judicial el que abrió el debate en noviembre de 2008 sobre el proceso de modernización de justicia. Muchos de vosotros conoceréis la famosa hoja de ruta y repasándola, puesto que tampoco hay muchos documentos más, es posible encontrar ejes o propuestas del Consejo que a nosotros nos resultan vigentes y que compartimos. Y ahí, por ejemplo, aun cuando no se lee con claridad, se hablaba de que la primera propuesta era la nueva oficina judicial, o se hablaba de una nueva demarcación judicial, o se hablaba de un nuevo estatuto de la carrera judicial. Abro paréntesis, en esto sí que han conseguido avances, no como los secretarios judiciales. O se hablaba
de las reformas orgánicas y procesales o se hablaba de las nuevas tecnologías. Casi paralelamente, quizá en una carrera por ver quién sacaba el plan primero, el Ministerio de Justicia también aprobó su plan estratégico de modernización de la justicia, 2009-2012, y en ese se establecían una serie de ejes y multitud de actuaciones, muchas de las cuales hay que puntear como ejecutadas. Es decir, yo en esto no es que lance una lanza por nadie, ¿no?, pero sí es cierto que el último equipo ministerial, para bien o para mal, o en muchos casos mal ejecutado, sí se ha puesto mano a la obra, por lo menos se ha tenido la valentía de iniciar este proceso de modernización. Incluso el Colegio Nacional de Secretarios, si recordáis, hace unos 2 años, a través de su presidente en la jornada, presentó esas 50 propuestas de modernización de la justicia con distintos ejes, ¿no? Hoy, esos ejes que hablaban de atención al ciudadano, de oficina judicial, de gestión de calidad, podríamos incluso llegar a tachar algunos de ellos, ¿no? Podríamos tachar las reformas procesales, que han sido, si no culminadas, sí importantemente potenciadas. Incluso podríamos llegar a tachar la oficina judicial, en cuanto que ya no podemos hablar de nueva, sino de vigente, ¿no? Pero en todo caso, y esto es otra de las cosas que a mí me gustaría deciros, el proceso de modernización, desde mi punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de la mayoría de los secretarios judiciales, pasa por esas dos premisas que yo os ofrezco ahí. Por un lado, sin duda, que el eje, el enfoque principal no puede ser otro que la atención al ciudadano y a los profesionales. Mientras no aceptemos que nuestra principal tarea es la satisfacción del ciudadano y de los profesionales en su demanda de justicia, creo que no podremos empezar adecuadamente lo que es el proceso de modernización. Y en segundo lugar, y más en este foro todavía, no nos podemos olvidar que los secretarios judiciales tenemos que desempeñar, no por simple declaración, sino por realidad misma, un papel importante en este proceso de modernización. No puede hacerse ninguna modernización de la justicia que no cuente con nosotros. Y así desgraciadamente se ha hecho en algunas de las actuaciones y así desgraciadamente no han sido tan bien ejecutadas como podían haberlo sido. El papel del secretario para mí no es por ideología, sino por realidad, por práctica, un papel esencial precisamente si hablamos de servicio público. Si hablamos de función jurisdiccional, hablamos de otra cosa. Y en todo caso, desde mi punto de vista, otra perspectiva que no podemos olvidar es que la modernización pasa por hablar por gestión pública. Y gestión pública es la manera, el cómo hacer las cosas. Y eso es lo que hay que cambiar en justicia, no el sentido de la sentencia, ese es el cómo hacer las cosas. El manual de procesos que se habla en gestión de calidad. Esto, que no es aceptado por todos, no obstante, se ha dado en muchas otras administraciones. En la Administración de Justicia también coincidimos, y hay que reconocerlo, que confluyen una característica especial, ¿no? Y es que, como pasa, por ejemplo, en sectores como la sanidad o la educación, la mayoría de los procesos, digamos que la mayoría de los servicios, entre comillas, se prestan por personal especializado, por profesionales de alto perfil, ¿no?, como se suele decir. Esto, sin duda, da una connotación especial al proceso de modernización, pero no debe impedirla sobre esa premisa, sobre la idea de la gestión pública. En ese sentido, se recuerda que son precisamente en estos sectores, como la justicia, donde las cúpulas directivas son la principal resistencia a los procesos de cambio. Son precisamente esos que ejercen el poder real, que en cierto modo no puede ser de otra manera, los que no aceptan la imposición de determinadas prácticas ligadas a la gestión pública del servicio. Como ejemplo, por ejemplo, yo pude localizar una entrevista a un presidente de Tribunal Superior, cuyo nombre, como dijo la novela, no vamos a decir, en la que en esa entrevista se le cuestionaba sobre la carga de asuntos del tribunal y se le venía a decir que si ese día se cerrasen las puertas del tribunal, solo con la carga de asuntos pendientes, pues el tribunal tardaría 4 años en resolverlos, ¿no? Solo con lo que tenía, sin que entrase nada más, ¿no? Bueno, pues la respuesta del presidente, del magistrado, fue más que elocuente desde el punto de vista de lo que yo estoy exponiendo, y es que vino a decir: ¿por qué me vienen a mí con problemas administrativos? Esta idea, este ejemplo, es lo que pone de manifiesto que, si bien en la Administración de Justicia la modernización tiene un perfil especial, merece, no obstante,
ser tratado como una gestión pública y eso debe aceptarse por todos los operadores. Pues bien, sobre esto que sería un poco, no sé si introducción o actualización de lo que hay, desde mi punto de vista sí es posible plantear hoy, en esta situación de crisis económica, con estas críticas de la oficina judicial, con una nueva legislatura próxima, sí que es posible hablar de un proceso de mejora del proceso de modernización. Tampoco nos vamos a escandalizar, a resignar, a decepcionar o a desmotivar porque planteemos que el proceso de modernización o la oficina judicial es mejorable. Y, de hecho, el principio de mejora continua es uno de los principios fundamentales de la gestión de calidad. Y por eso yo quizás pretenciosamente me permito titular la modernización de la justicia 2.0, usando esa terminología informática que hoy parece que nos llega mejor, ¿no? ¿Y qué podríamos hablar de modernización de la justicia? Pues bueno, Vicente también hablará sobre ello, pero en un foro de debate, partiendo de que podemos hacer propuestas, podemos proponer ideas, son muchas las cosas de las que podríamos hablar. Y podríamos hablar de una nueva versión de la oficina judicial, ¿por qué no? La oficina judicial 2.0. O podríamos hablar, ¿por qué no?, de los tribunales de instancia. Si se ha hablado de una nueva planta o demarcación judicial, ¿por qué los tribunales de instancia? Después os comentaré un poco lo que es ya una visión muy personal sobre la nueva oficina, ¿no? O podríamos hablar, por ejemplo, de la justicia de asuntos menos graves. Seguro que muchos de los que estáis aquí ya habéis hablado o habéis oído hablar de una vuelta a la justicia de distrito, que yo no viví, pero muchos de vosotros sí. O podríamos hablar de una nueva simplificación de los procesos, a lo mejor no en el campo del proceso civil recientemente reformado, pero sí, por supuesto, con una nueva ley de enjuiciamiento criminal. O podríamos hablar de, o repetir en este caso, la interoperabilidad informática, esa palabra tan complicada, colegiación de esfuerzos, o dicho de manera sencilla, Pilar y Pepe lo ponían de manifiesto claramente en la ponencia de ayer. Los problemas de la nueva oficina son, por un lado, la mala definición de las plantillas y, por otro lado, el desastre de las aplicaciones informáticas. Yo creo que Pilar puso un ejemplo magnífico, no sé si está por aquí, pero dijo que el Minerva NOG era un 600 tuneado. Yo creo que de qué manera tan expresiva describir la ineficacia de ese nuevo sistema informático que iba a ser el coche para la nueva autopista. Bueno, realmente cuando veamos un poco de oficina judicial de Burgos, León y todo eso, tenemos que decir que no es que le hayan mejorado la informática, las nuevas tecnologías, es que se le han empeorado, es que están trabajando con peores medios informáticos que tenía. Entonces, ¿por qué fracasa la nueva oficina judicial? Si es que fracasa, que también lo veremos después. O ¿por qué no? Podríamos hablar de la reunión de competencias en materia de justicia. Llevamos años hablando de la tricefalia. Murcia creo que hace poco rechazó las competencias de justicia, puso pie en pared. O Esperanza Aguirre en Madrid creo que dijo que lo va a proponer, ¿no? Yo no llego tanto porque eso, por supuesto, modestamente es más tarea de otras personas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no podríamos hablar de la reunión de competencias, por ejemplo, en materia de tecnologías? Que esas comisiones de las comunidades autónomas se pusieran de acuerdo para aprobar una única aplicación informática que permitiera el volcado automático de datos. Eso sí que es colegiación de esfuerzos y no lo que hay ahora. No lo que hay ahora, que es que cada comunidad, no, yo no cambio mi aplicación porque para mí es la mejor. Y la comunidad de al lado dice exactamente lo mismo. Pues ¿por qué no pueden hablarse de estas nuevas medidas de modernización? No obstante, existiendo otros foros que lo habrá para estas cosas, yo voy a limitarme aquí a dos aspectos concretos. Por un lado hablaré de la reforma funcional. Un año y medio después de la entrada en vigor de las leyes procesales, yo creo que es momento de decir o de darnos la enhorabuena. El éxito de las reformas ha sido indiscutible. Y yo sé que no os reís por eso. Y en segundo lugar hablaré algo quizás con menos autoridad. Quizás con menos autoridad que Pilar o que Pepe ayer, hablaré también de lo que es el modelo organizativo de la nueva oficina para proponer o para sugerir o para abrir un debate de nuevas ideas, ¿vale? En cuanto a las reformas procesales, seré breve. Después de augurios catastrofistas, de compañeros del catedrático aquí, augurando el cataclismo jurisdiccional, después de criticarse por activa y por pasiva, de vez en cuando todavía nos sorprendemos con artículos doctrinales que dan ganas de coger el teléfono y decir, pásate por aquí, por el juzgado,
mira lo que se trabaja, cómo se trabaja, mira a los secretarios judiciales, escúchales. Bueno, pues después de 1 año y medio, lo cierto es que yo creo que la Ley de Reforma para la Legislación Procesal ha sido la única medida de modernización que ha sido indiscutida, que ha sido un éxito, que ha sido un mérito de los secretarios judiciales. Yo creo que si hiciéramos una encuesta entre los jueces, muy pocos criticarían ya ese reparto competencial. Al principio, eso de no firmar, pero bueno, es que yo no firmo aquí, es que ya no firmo nada, les molestaba, ahora yo creo que lo prefieren. Y en ese sentido yo creo que se puede hablar como un éxito, ¿no? de ese reparto competencial que el propio Consejo de Europa recomendaba, de esa balanza desequilibrada que yo me acuerdo que en algunas ponencias sobre reformas procesales poníamos. Hemos pasado sin duda a un reparto más equitativo. Si aquí hay algún magistrado a lo mejor y ve que hay 3 bloques en 1 y 4, si quiere casi podríamos quitar hasta el bloque de la fe pública y quedaríamos 3-3. Pero lo que es cierto es que se ha producido eso que pone ahí, un reparto de funciones más racional y yo creo que desde luego más eficiente. Pero me centraré, antes de hablar del secretario, en lo que es un poco la oficina judicial. Y digo que con mucha precaución, puesto que ni tengo la experiencia ni la autoridad de los compañeros que estáis aquí, que ya estáis viviendo este proyecto, que por proyecto ya debe excluir la palabra nueva, porque estamos hablando ya de la oficina judicial. El 10 de noviembre de 2010, es decir, dentro de pocos días será 1 año, se pusieron en marcha las de Burgos y las de Murcia. Y el 9 de febrero empezaron otras, Cáceres, Ciudad Real, etc. Pues bien, lo primero que debo decir es que la nueva oficina judicial era también para el Consejo General del Poder Judicial el eje central de la modernización. Así se recogía en su hoja de ruta y así se describía en los documentos que aprobaron y en los que se hablaba de oficina judicial como ese eje. Ahí viene muy en pequeño, ¿no? Pero el Consejo hablaba de que los antiguos juzgados eran como islas desconectadas entre sí y decía y ponía el ejemplo de las sucursales bancarias, diciendo que a diferencia de las antiguas sucursales, hoy ya casi todo se hacía a través de los cajeros o a través de Internet. Y desde luego las sucursales bancarias no funcionan ya independiente una de otra. Ya saben que para concederte la hipoteca, dicen, no, eso va a la comisión de eso que en Madrid. Dicen, ah, bueno, entonces que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que fue el Consejo el primero. Entonces, desde esta perspectiva yo me planteo los servicios comunes como parte responsabilizada en la figura del secretario judicial. ¿Están todos cuestionados? Todas estas críticas que escuchamos a los servicios, ¿todos son inservibles? Yo creo que en ese sentido hemos de centrar el debate. Y yo creo que todos podemos afirmar que la mayoría de ellos son útiles, eficientes y son una medida idónea de modernización de la justicia. Nadie ha dicho nada de los servicios comunes generales, que funcionan correctamente, siempre que tengan la aplicación informática oportuna. O nadie habla de los servicios comunes de ejecución, donde el papel del secretario judicial sí que es estelar. Se habla solo del servicio común de ordenación del proceso y sobre él se gravita toda la crítica, no ya a los servicios comunes, sino por extensión a la oficina judicial. Entonces, desde mi punto de vista, la vigencia, la utilidad y la eficacia de los servicios comunes procesales sigue siendo plenamente actual. Y yo ya os lo he dicho, no soy nadie para hablar de los nuevos, de la nueva oficina judicial, pero sí me he permitido mostraros algún dato. Junto al tema de las nuevas tecnologías, que he dicho que no quiero tocar, sí me he permitido analizar algunos datos sobre los famosos SCOP. ¿Por qué funcionan mal? ¿Funcionan mal porque es un mal modelo organizativo o funcionan mal porque ha habido un mal diseño o una mala ejecución? Bueno, pues yo cogiéndome las RPT, esas tan complicadas que se aprueban, que son folio y folio de anexo y todo eso, vine a elaborar una tabla. En el primer ejemplo, como veis, con Burgos, ¿no? Que fue el Titanic de la oficina judicial, espero que no para acabar con el mismo final. Bueno, pues yo me permití poner en la primera fila, si veis, el número de funcionarios que conforme al antiguo modelo, a los antiguos juzgados servían en Burgos. A la izquierda en la columna 24 secretarios, entre paréntesis la media que más o menos tenía cada juzgado, cada unidad judicial. Pongo 27 juzgados porque incluí también el decanato y los servicios comunes que había. El número total de la plantilla era 194, entre gestores y tramitadores más 43 de auxilio. Debajo, en las filas de debajo, el diseño de las plantillas de la oficina judicial. Y abajo los totales. Para empezar, eso del coste cero ni siquiera podría afirmarse como tal, puesto que de las antiguas plantillas a las nuevas
se quitaron en total 15 funcionarios. El menos 12 y el menos 3 se refiere a 12 funcionarios menos de gestión y de tramitación y 3 menos de auxilio, que se destinaron a otros servicios, en concreto al Tribunal Superior de Justicia, a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Coordinación Provincial. Pero bueno, partiendo de que sea un índice de un 7 o un 8% de reducción de plantilla, podemos ver en verde el porcentaje que representa la dotación de la nueva oficina judicial en relación con la antigua. Y os llamo la atención especialmente sobre la columna de gestión-tramitación, no ya sobre la de secretario, donde el 60% de los secretarios continúan en la UPADS, cuando en teoría son nuestras menores funciones, pero sí en la columna de medio, donde habla de funcionarios de gestión y de tramitación. Pues bien, como veis, el 32,5% de los funcionarios se quedaron destinados en las UPADS. El 15,5% se quedaron destinados en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento y el 26% en el Servicio Común de Ejecución. Y yo viendo esto me preguntaba, si a las UPADS se les ha quitado la ejecución, se les ha quitado los servicios generales y se les ha quitado la ordenación del proceso, desde la admisión de la demanda, el señalamiento y, digamos, la fase intermedia que va entre el dictado de sentencia, los recursos de apelación o el cumplimiento voluntario del que hablaba Pilar ayer, ¿cómo es posible que las UPADS tengan una dotación del tercio de los funcionarios que había? Desde mi punto de vista, un grave error de cálculo, un grave error de definición. Entonces, ¿funciona mal el SCOP? De hecho, Pilar reconoció que entre refuerzos llegan ya al doble de los funcionarios, a 60. Claro, no podía ser de otra manera. Entonces, mi pregunta es, ¿funciona mal el SCOP por el diseño de la oficina judicial? ¿Nos matamos a la criatura? ¿O el problema es, además de la informática, del diseño concreto de la reordenación de efectivos de funcionarios? Desde luego, desde mi punto de vista, este diseño es erróneo. Y desde luego, desde mi punto de vista, si no se mejora esto, es muy difícil que funcione la oficina judicial. ¿Cómo lo arreglamos? Porque claro, nos encontramos con una orden de dotación básica de la UPADS donde hablan de 2 funcionarios por UPADS, como mínimo, ¿no? Si quedaron 23, pues claro, es que tienes como mínimo 46. Bueno, a lo mejor hay que replantearse la UPADS, que es lo que yo os comentaba antes de los tribunales de instancia. En Murcia, la situación es un poco similar. Hice un poco la misma tabla y el 27% de los funcionarios de Murcia se quedaron en la UPADS. Por contra, el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con un cuarto de ellos. En definitiva, la conclusión para mí es aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque o no nos dejan ver el cielo o lo que sea. No es la oficina judicial, es la oficina judicial que se ha ejecutado, es una mala ejecución, en parte sin contar con los secretarios. Por ello, yo no solo digo que se deban mantener los servicios comunes, sino que es posible hablar de nuevos servicios comunes. ¿Y por qué no podemos hablar de otros servicios comunes nuevos, no solo de jurisdicción voluntaria, de conciliación o de mediación o de información al ciudadano o de juicios menos graves, etcétera? En especial yo me quiero centrar aquí, poneros de manifiesto un poco el tema de la mediación. Como sabéis, el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles ha caducado en esta última legislatura y desde el punto de vista de los secretarios, mejor, porque es que no salía ni la palabra en todo el proyecto de mediación. Si el 463.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que deberemos ejercer la función o la labor mediadora que no es propia, este proyecto no nos mencionaba para nada. Pero bueno, ya que ha caducado, ya que estamos en tiempo de debate, ¿por qué no pedir que sean los secretarios judiciales los que desde nuestra posición de privilegio en la Administración de Justicia ejerzamos esa labor mediadora? ¿Y por qué no usar la mediación como medida de solución de conflictos? No voy a ser muy pesado, pero usando la misma exposición de motivos del proyecto de ley me permito leeros un párrafo donde es muy indicativo desde donde mi particular y personal punto de vista debemos trabajar ahora en la potenciación de la mediación. Porque decía esa exposición de motivos: la modernización de la Administración de Justicia no se circunscribe a la mejora de su organización, sino también al establecimiento de fórmulas válidas orientadas a dimensionar el creciente volumen de asuntos que llegan a la jurisdicción, favoreciendo un uso más racional de los recursos disponibles.
deben potenciarse fórmulas complementarias de resolución de conflictos que permitan a los ciudadanos resolver sus controversias con altos niveles de satisfacción, ayudando a la agilización y mejora del sistema de justicia y liberando a los tribunales de una excesiva carga de trabajo. Y yo cuando leo estas cosas digo, bueno, ¿y por qué no el secretario judicial para la mediación? ¿A qué esperan? Esperemos, ya que estamos en un foro de propuestas, que sea así. Para finalizar con el tema de la oficina judicial, tampoco me resisto a proponer, ya que estamos en este foro, lo que en mi opinión podría ser la mejora de la oficina judicial de la que hemos hablado, el diseño final. Yo, modestamente, llevo mucho tiempo comentando a compañeros y eso que para mí la imagen final de la justicia es un poco la que os reflejo en esa diapositiva. Es decir, los grandes servicios comunes, porque no pueden ser de otra manera, o los grandes servicios, las grandes oficinas judiciales al servicio del ciudadano. Pero lo mismo que ya las fiscalías funcionan de esa manera desde hace años y nadie ha reparado en nada, los servicios comunes deben seguir funcionando potenciados con el secretario judicial al frente y las SUPAD, desde mi punto de vista, deben ser sustituidas por los tribunales de instancia, bien dimensionadas, pero sustituidas de tal manera que al final, no sé si en un mundo idílico de la justicia nos encontramos los fiscales por un lado trabajando con sus funcionarios, los secretarios por un lado trabajando con sus funcionarios, los jueces por otro lado trabajando con sus funciones. ¿Será este el final o no? Como no depende de nosotros, pues probablemente no lo sabemos. Pero sí, en mi opinión, así se potenciará el paso de una antigua justicia a una nueva. El paso de los antiguos reinos de taifas a una homogeneización de las actuaciones. El paso a que el ciudadano merezca el mismo servicio esté donde esté. Le toque la unidad que le toque. Que la demanda que se admite en un lado no se le inadmita en el otro. Que lo que haga un funcionario en un juzgado concreto no lo haga el funcionario en el otro, que se trabaje de la misma manera. Yo, cuando se me habla de oficina judicial, siempre menciono tres palabras: homogenización, especialidad, uniformidad. Uniformidad en la forma de trabajar, especialización del trabajo. Es muy aburrido trabajar siempre en lo mismo, pero se es más eficiente. Y homogeneidad porque todos tenemos que hacer lo mismo en el servicio público. Luego el juez la sentencia, con su independencia judicial, que decida lo que tenga que decidir, pero sí en el servicio público. Dicho esto, pasaría a la segunda parte, que es la parte final, porque hablar del futuro del secretario judicial es un poco aquí como hacer, yo qué sé, ejercicios de fe, ¿no? Fe pública, no sé. En fin, es difícil hablar de nuestro futuro y yo desde luego tampoco soy ni visionario, ni el más oportuno, ni el más adecuado para hacerlo. Bueno, yo sí os digo que en esto siempre me gusta ser positivo. Ayer comentaba con algún compañero que cuando yo empezaba hace algo así como 15 años, más, pero no hace falta decir cuántos más, decía, bueno, yo me conformo, también reclamábamos un aumento de sueldo entonces, y me decían, es que nos tienen que subir eso. Digo, bueno, yo me conformo con que acabemos siendo independientes de los jueces, porque yo cuando empezaba era el juez el que me firmaba la solicitud de asuntos particulares, yo creo que muchos de vosotros también. Iba uno ahí como los caballos de Jerez ayer, ¿no? Ahí como diciendo, a ver si este no me sale. Entonces yo decía, bueno, independencia de los jueces, porque creo que merecemos ser independientes, y funciones propias, ¿no? Que tampoco siguiéramos siendo el que, a ver si te parece bien este auto o a ver si te parece bien esta propuesta. 15 años después, pues no nos han subido tampoco el sueldo, pero bueno, o algo, pero digo desde hace 15 años hacia acá. Nos lo subieron una vez y ahora nos lo han bajado, ¿no? Vale. Que a mí no me gusta el Real Decreto de puestos tipo tampoco, ¿eh? Bueno, en definitiva, pero sí es verdad que 15 años después sí considero que orgánicamente somos independientes de los jueces, tenemos nuestra propia estructura jerárquica y funcionalmente también somos independientes. Una cosa en el año 2003 y la otra en el 2009, con lo cual creo que hay que ser positivos. Ahora bien, el futuro ya tanto, yo creo que no lo podemos saber, ¿no? Sí que es cierto, y es lo único que yo ya planteo como término de mi intervención aquí, sí planteo que existe un futuro para el secretario judicial, por supuesto, pero que ese futuro tampoco va a ser igual que el que teníamos hace un año. Si en la versión, siguiendo con la terminología tecnológica, versión 1.0 del secretario judicial, teníamos funciones de fe pública, principalmente, teníamos funciones de impulso solo formal, que no material,
y funciones de ejecución, eso cuando las leyes procesales lo prevean. Lo cierto y es que en ese sentido la ley del 13/2009 marcó un hito. Hoy en día yo creo que la figura del secretario es distinta, es más de impulso no solo formal, sino también material del proceso. Tenemos admisión de la demanda, tenemos resolución de recursos propios, tenemos resolución o formas anormales de terminación del proceso sin oposición y tenemos resolución de incidentes propios en materia de suspensión, sucesión de partes o en materia de impugnación de costas, juras de cuentas, administración judicial, etcétera. Y tenemos en materia de conciliación la atribución del acto de conciliación de la antigua ley de enjuiciamiento civil. Quizás mediación, se me ha olvidado ponerla también entre interrogaciones, ese sería para mí el camino, y también, ¿por qué no?, la jurisdicción voluntaria. Fe pública judicial, yo, mientras nadie me convenza de lo contrario, no la tacho porque está ahí con guioncillos, pero indudablemente la función feudataria no puede considerarse ya hoy en el primer plano, para mí, del papel del secretario judicial en el futuro. En todo caso, para mí la clave, y yo creo que debe ser nuestra guía, es el artículo 456, 1 y 3 de la Ley Orgánica, el que marca nuestras funciones y el que debe, como legislación orgánica, ser desarrollado, donde habla de las funciones de impulso del proceso conforme marquen las leyes procesales, o donde habla de las funciones de ejecución, jurisdicción voluntaria, conciliación y mediación, también conforme marquen las leyes. Por tanto, y para terminar, dejo aquí preguntas, porque habrá tiempo para debatirlas y habrá tiempo para replanteárnoslas, pero yo me limito a dejaros aquí preguntas. Una, ya se hizo cuando se aprobaron las leyes procesales. ¿Acabarán nuestras nuevas funciones con la independencia del Poder Judicial? En mi opinión, la respuesta era entonces y es ahora, es siempre negativa, como dijo Van Gaal, ¿no? Nunca, no, esas funciones no han acabado. Después de 1 año y medio podemos afirmarlo con mayor razón, no han acabado con la independencia judicial. Todas las decisiones del secretario están sujetas a revisión ante el juez o ante el tribunal, bien vía de recurso o bien en vía de trámite en la primera audiencia o a través de un escrito. ¿Nuestras funciones actuales tienen carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional? En mi opinión, también la respuesta debe ser negativa. No somos jueces, no resolvemos conflictos. Ahora, somos juristas, sabemos de derecho y somos procesalistas. Sabemos del proceso y el proceso no es el derecho sustantivo, es la forma. El fondo es de los jueces, tampoco hemos querido nunca resolverlo. Yo creo que ahora menos. ¿Es compatible el principio de jerarquía con las actuales funciones del secretario judicial, las funciones procesales? Pues en mi opinión, si es incompatible, que empiecen por el Ministerio Fiscal, que también tiene el principio de jerarquía y ejerce la acusación en los procesos penales, ni más ni menos que los procesos penales. Nosotros en el proceso penal no nos metemos casi para nada, solo en el civil. Y en todo caso el Ministerio Fiscal, y en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, y algunas personas aquí lo saben, se le atribuye, como en otros países, la instrucción penal. Entonces, si es el principio de jerarquía del Ministerio Fiscal, ¿por qué es optativo o impeditivo en el caso del secretario judicial? ¿Son compatibles nuestras funciones jurídicas y organizativas? Sin duda sí, máxime con la organización de la oficina judicial. Puede haber secretarios directores, puede haber secretarios coordinadores con funciones directivas, puede haber secretarios procesalistas. No entiendo la figura del gestor procesal del País Vasco, yo no la entiendo, pero sí la compatibilidad entre las funciones del secretario director y del secretario procesalista. ¿Cuál es nuestro futuro? En mi opinión, no genero opinión, ¿no? Dicen que hay muchas personas famosas o periodistas, ¿no?, que son creadores de opinión, ¿no? Yo no la genero. Pero sí creo que los secretarios deberíamos de tener 3 premisas claras. En primer lugar, que somos un cuerpo superior, no somos funcionarios, no somos un cuerpo general de la Administración de Justicia. En segundo lugar, que somos un cuerpo jurídico. Todos hicimos derecho, todos amamos el derecho. Lo que nos gusta es el derecho. Y en tercer lugar, también que somos un cuerpo directivo, tenemos la condición de directivo. En la reforma del reglamento, nosotros pedimos al Ministerio que se nos reconociera expresamente esa condición en el artículo 3 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que nos permitiría también negociar nuestras condiciones con independencia de los sindicatos generalistas, porque somos sus directores. Y el Ministerio, no.
pero somos directivos, somos directores técnicos procesales y creo que también organizativos. Pero también nuestro futuro yo creo que parte de 3 premisas que tenemos que aceptar. Por un lado, que ahora somos más procesalistas y somos más directores. Por otro lado, que somos menos fedatarios. Yo creo que en ese sentido la fe pública quizás sea la gran sacrificada de este proceso de modernización, ¿no? Sobre esas premisas termino. ¿Queremos secretarios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia o no? ¿Queremos secretarios judiciales independientes del Consejo General del Poder Judicial o no? ¿Queremos secretarios fedatarios o procesalistas? ¿O incluso queremos el Reichspfleger, el modelo alemán de secretario judicial en Centro Europa, sin fe pública, con muchas funciones, no solo en el ámbito procesal, sino hipotecario, jurisdicción voluntaria, etcétera? Pues, amigos míos, eso ya es una respuesta que os ofrezco a que debatamos en los próximos meses y cuya solución definitiva tampoco nos corresponde seguramente a nosotros. Muchas gracias por la atención y cedo la palabra. Bien, muchas gracias a Fermín por su brillante intervención y ya, visto lo apretado del horario, sin más preámbulo, Vicente, cuando quiera. Bien, buenos días a todos. Por supuesto, yo agradezco puesto que soy extraño al cuerpo de secretarios judiciales, me considero un invitado, un honrado invitado en este foro y agradezco sinceramente al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, a su presidente, a su anterior presidente, el que hayan tenido la gentileza y la amabilidad de invitarme aquí, además a hablar de algo que realmente, pues si un secretario judicial se reconoce un poco capacitado para hablar del futuro de los secretarios judiciales, no voy a ser yo quien me reconozca más capacitado que un secretario judicial para hablar del futuro de los secretarios judiciales. Pero, no obstante, algunas ideas tengo. Y yo no les hablaría de... A mí me da... Porque, por ejemplo, yo tengo aquí esto del manual de puestos de la nueva oficina judicial versión 2.0. Tenemos el secretario judicial versión 2.0. Yo, la verdad, me horroriza ese lenguaje. Si yo tuviera que decirle que venimos a hablar de algo relacionado a la modernización, bueno, como se quiera llamar, de la justicia, y el futuro de los secretarios judiciales, yo no les diría que traigo una versión 3.0 del secretario judicial. Yo traigo el secretario judicial Vista, como Windows en su momento hizo, ¿no?, que cambió. No, esto es algo distinto, algo diferente. Cambiemos el chip. Por tanto, agradecimiento al colegio, agradecimiento a todos ustedes y 2 aclaraciones para entender el sentido de la ponencia y una advertencia al moderador. Yo no tengo reloj, no uso reloj. Y el móvil, si lo saco a la mesa, seguramente empezará a interferir con el micrófono. Así que cuando sea el tiempo prudente, me pega un castañazo en la cabeza y yo me callo rápidamente. Y 2 advertencias, es decir, una advertencia, es decir, yo tengo que sentirme satisfecho de volver a este foro unos años después. Algunos de ustedes dirán, oh, no, el de Peñíscola. Oh, cielos, qué horror. Bueno, aquello fue a la orilla del mar, hoy también estamos a la orilla del mar, un poquito más al sur. Yo creo que hoy sabré explicarme mejor que entonces. Y por lo tanto confío en que hoy ustedes pues también, pues yo me explicaré mejor, pues ustedes me comprenderán mejor. Y la primera advertencia, por lo tanto, de momento no borren de su imagen esa imagen, ¿no?, de Mediterránea, estamos en el Atlántico. Y la segunda aclaración, hay que hablar de cómo se queda, modernización, futuro, como ustedes quieran decirlo. Miren, yo es que no me lo creo. No, yo soy un descreído. Y como soy un descreído, yo vengo a hablarles de algo nuevo. Yo hablo de romper estructuras
Yo hablo de quemar lo que tenemos y hacer un edificio nuevo. Porque si no, nos están tomando el pelo. Nos están engañando. Y lo digo porque yo pienso que con la justicia está pasando lo mismo que con la universidad. Esa es la segunda aclaración que quería decirles. A la universidad le han dado la vuelta como un calcetín en menos de 2 años. Han cambiado el sistema de titulaciones. Nos han puesto el grado y el posgrado. Ustedes saben, aunque contemos las 17 agencias autonómicas de calidad, que sería la palabra calidad, horror, no, por favor, huyan ustedes de eso en la justicia, no, o sea, la calidad es otra cosa, no lo que les dicen que es la calidad, no el manual de procedimientos, no el manual de gestión, no el manual de procesos, no el manual de sistema de gestión integral de la calidad, no, eso no es, rechácenlo. La universidad nos está costando perder el poco prestigio, si es que teníamos alguno, porque nos han engañado. A nosotros nos han cambiado los planes de estudio, diga, con 18 agencias, aunque trabajaran 18 agencias de calidad, en menos de 1 año se han verificado. Verificarse es pasar los estándares de calidad que dice la norma. Se han verificado 5.000 títulos oficiales. Si ustedes creen que alguno de ellos es de calidad, estarán acertados. Alguno debe ser de calidad. Pero si ustedes piensan que los 5.000 son de calidad, yo es que no me lo creo. Nos han cambiado, nos han forzado a trabajar de otra manera con el sistema de eurocrédito a coste cero. Ojalá hubiera sido a coste cero. A coste menos 7% de media, más el IPC que deja uno de percibir, etcétera, etcétera, etcétera. Nos han dicho, no se preocupen, tenemos las nuevas tecnologías. Mantra. Aparte de que muy poca gente sabe lo que cuesta de verdad las nuevas tecnologías, porque aquí se ha dicho de pasada, las nuevas tecnologías te tienen que garantizar los cumplimientos de los estándares del esquema de interoperabilidad y del esquema de seguridad, protección de datos, duplicación de discos, de servidores, capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento bajo nuevas tecnologías en un ámbito? Y nos pasa lo mismo que le pasa a ustedes. Es decir, pues yo se lo he dicho a algunos de ustedes cuando hemos conversado en otros lugares, en otros momentos. Yo tengo la imagen, lo que se cuenta aquí. Mire, nosotros hemos inventado una cosa, aparte de las nuevas tecnologías, que podía contar muchas notas, pero no, ese es mi libro y yo no vengo aquí a hablar de mi libro, sino del suyo. Yo les diría un ejemplo solo. Nosotros tenemos un sistema magnífico de comunicaciones electrónicas interno, el ECO, para los funcionarios de la universidad. No hay día que te acercas al servicio y no me funciona el ECO. Es decir, a más del 60% de los funcionarios no les funciona el ECO. Y es evidente, porque pasará lo mismo que les pasa a ustedes en sus oficinas, en sus juzgados, en sus puestos. Es decir, si aquí somos 3 trabajando en un mismo lugar, mi ordenador tendrá una configuración y un paquete informático ofimático X, en el que el navegador será de su padre y de su madre, el procesador de texto será de su padre y de su madre, mientras que el que está al lado justamente mía, que tiene que interoperar conmigo, tendrá un sistema de navegador distinto, con un sistema de una versión más actualizada o menos actualizada de los programas informáticos correspondientes, y el que está ahí más allá, que estamos los 3 en el mismo sitio, con ordenador, seguramente tiene una configuración distinta. Y si los ordenadores no tienen la misma configuración, no pueden hablarse entre sí. Y ya me puedo gastar todo el dinero del mundo en poner los macroprogramas, superprogramas del mundo mundial que no me van a funcionar. Y mantener todos los ordenadores actualizados con los mismos programas informáticos exactamente iguales cuesta un ojo de la cara. En la universidad. Nosotros somos una universidad pequeñita. Para toda la justicia ni les cuento. Si uno va a poner certificado digital y el Explorer es el 6.3 del año no sé cuánto, pues no puede usted funcionar aquí con el certificado digital, pues se acabó. Ya para qué quiero yo el LED ni ninguna otra puñeta. Entonces, nos están engañando. Nos están poniendo caramelitos, nos están diciendo que las cosas van a mejor. Mentira. No saben dónde se han metido. No tienen ni idea de dónde se han metido.
pero siguen huida hacia adelante. Empiezo con el tema. Yo, como les digo, ¿de qué les voy a hablar? De un nuevo modelo de justicia y en ese modelo de justicia de un nuevo reparto de papeles. Y además les diré, me parece, ¿a qué estamos apostándolo todo en España? Lo mismo que en otros sitios. Estamos apostando la modernización supuestamente, la estamos apostando a través de los instrumentos que se le han dicho, que a mí me parecen, pues, que yo si fuera responsable de hacerlos, que ni los enseñaría. Pero como se han sacado aquí, yo no voy a insistir en ello. Pero a través de esos instrumentos que nos están diciendo, tenemos que dar un paso adelante, el gran avance de la Administración de Justicia, la solución a todos los males, porque la oficina judicial nueva, entre comillas, pasa por ahí, porque si no, no va a funcionar, no puede funcionar, es la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia. En el momento en que tengamos eso implantado, se han acabado los problemas. Y ya el sumum del sumum es salvemos los bosques. Cero papel. En Portugal, el 74% de los procesos civiles, bajo un programa, bajo un plan que se llama Citius, el 74% de los procesos civiles desde el año 2009 están en régimen cero papel, en Portugal. Y saben ustedes que Portugal ha quebrado. ¿Por qué? Porque esto no consiste solo en decir cero papel, cero papel, cero papel y hacerlo todo a lo bestia, como los indignados. Lo queremos todo y lo queremos ya. Queremos cambiar la justicia informáticamente, telemáticamente, la oficina judicial. Lo queremos hacer todo ya, en todos los niveles transversales, horizontales ya. Plan estratégico de la justicia con un montón de cosas, 2009-2012. ¿Pero alguien se puede creer eso? ¿Alguien se lo puede creer? Yo no me lo creo. De hecho, es mentira. Seguimos, eso no lo va a arreglar. Como eso va a tardar más de lo que nos han vendido y va a costar mucho más trabajo del que dicen que está costando, y ustedes lo viven en sus carnes, los que tienen la experiencia de piloto de la oficina judicial lo saben perfectamente, y yo no tengo aquí que contarles nada al respecto. Aún así seguimos legislando y sacando nuevas leyes. Y las nuevas leyes, la agilización, la enésima ley de agilización del proceso civil, la enésima ley de simplificación de los trámites procesales, la enésima ley, la ley de tecnologías de la información, de comunicación de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El esquema judicial de interoperabilidad y de seguridad, los instrumentos, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Y la verdad es que, como os he dicho aquí, en términos globales, algunos puntos concretos puede que haya menos. En términos globales, podemos decir que la justicia ha mejorado como lo que es, como un servicio, no sé si servicio público o no, como un servicio pensado y destinado al ciudadano. Podemos decir que en 2011 la justicia es mejor en términos generales que en 2000 o que en 2005 o que en 1990. En términos generales. Y mi respuesta es no. Porque seguimos teniendo tiempos de respuesta largos, porque los ciudadanos se sienten perdidos en el mare magnum de la Administración de Justicia, porque sigue habiendo un problema grave de costes, un problema grave de retrasos, un problema grave de eficiencia y de eficacia en los medios asignados a la Administración de Justicia. Y porque la solución, porque eso dice la economía de costes, la escala de costes, la economía de escalas, de los costes, la solución no es, como os he dicho aquí, seguir creando jueces y seguir poniendo jueces y seguir poniendo secretarios judiciales y seguir poniendo funcionarios y seguir creando juzgados, porque por más que se crean, la situación y los números de la justicia no mejoran, empeoran. Y eso están ahí las estadísticas para demostrarlo. El propio Consejo General del Poder Judicial saca la justicia dato a dato y ahí ustedes se pueden echar a llorar. Con la evolución negativa año tras año. Y yo les doy mi opinión. ¿Por qué pasa esto? ¿Todo esto es necesario hacerlo? Sí. No estoy diciendo que no sea necesario. ¿Todo esto puede reportar ventajas para la justicia? Sí. Pero el gran problema desde mi punto de vista es que nada relacionado con la justicia se ha pensado desde el punto de vista del factor más valioso que tenemos en la justicia, que es el factor humano.
para construir la Administración de Justicia y para cambiar la Administración de Justicia es imprescindible pensar primero en el factor humano. Esa es mi opinión. No podemos pensar solo en los medios materiales, en los medios tecnológicos. Tenemos que pensar en el factor humano. Aquí se ha dicho, en 2009 algo se pensó en el factor humano, pero no pasó de ser una redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales. Digo, no pasó de ser en el buen sentido. Me parece correcto, me parece acertado y coincido. Yo tenía aquí apuntado que, como decían algunos de mis colegas, parecía que nos enfrentábamos al apocalipsis procesal. Mentira. ¿Dónde está el apocalipsis? Los secretarios judiciales han podido asumir esas funciones perfectamente, sin merma de ninguna garantía y sin ninguno de los grandes cumplimientos de ninguno de esos grandes augurios catastrofistas que nos habían dicho que se iban a cumplir si los secretarios judiciales osaban librar mandamientos de averiguación de bienes, etcétera, o librar embargos. Nada de eso ha pasado. Sí, algo se pensó en el factor humano, pero es insuficiente. Es insuficiente desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la dinámica de asumiendo un modelo, un sistema de justicia que está caducado, que está enterrado, que no resiste más, que lo podemos seguir parcheando y parcheando y parcheando y no resiste más y no va a mejorar sus indicadores, ni va a mejorar sus resultados, ni va a mejorar la situación, porque esto está conduciendo a un problema, no digo ya de que se olvide el factor humano en el sentido de que no se le tenga en cuenta, sino que está produciendo el problema, el peor problema al que se puede enfrentar cualquier organización, que es el problema de la desincentivación del factor humano. Lo que se aborda con esperanza, lo que se aborda, tenemos cambios, esto va a mejorarnos, y de pronto la realidad de las cosas dice que no mejora y que es peor y que no hay manera de que se solucione y aún así se sigue tirando para adelante. Al final, el factor humano se desincentiva y entonces cuando la justicia muere. Entonces, yo reivindico la importancia del factor humano y si yo tuviera que reformar la justicia, si yo tuviera que modernizar la justicia, si me lo encargaran a mí, yo tendría muy claro que lo primero que haría sería evaluar mis recursos humanos destinados a la justicia. Evaluarlos. Saber de qué dispongo exactamente y qué puedo hacer con eso para cambiar la justicia. Y saberlo en términos de qué cualificación actual tienen esos recursos humanos y qué cualificación potencial tienen. Y saberlo exactamente, lo más exactamente que